oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos a Revista de Medio Oriente con Masa Gabriel, hoy en directo aquí en el estudio de Radio Sefarad. Alejandro, es un placer estar aquí con vosotros. ¿Qué tal? Muy bien, encantado de estar aquí cara a cara. Habitualmente, siempre por teléfono, siempre pero ahora por ya teléfono, por Skype. Bueno, gracias a los medios nos permite que no tengas que desplazarte, pero bueno, nos alegramos de que puedas estar aquí hoy hablándonos de los medios de comunicación, de los periódicos en este caso, porque nos vas a hablar del mundo. Sí, hoy querría centrarme en el mundo básicamente por un artículo que hemos estado analizando. Es un artículo que fue publicado el 11 de diciembre en el diario El Mundo, un artículo acerca de Hebrón, de la autora Rosa Meneses. Y es muy interesante porque es un artículo a 2 páginas y se publicaba como primera noticia, pero el mismo día que se producía un atentado en Estambul con decenas de muertos. O, por ejemplo, se daba hablo de temas internacionales. Sí, hablando de lo que ha ocurrido en los últimos días. Premio Nobel al presidente colombiano. Ese mismo día, más tarde, se producía otro terrible atentado en el Cairo, también con decenas de muertos, pero sin embargo seguía estando este artículo sobre Hebrón en la primera línea en la web del Mundo, con lo cual era una verdadera apuesta de la sección de internacional por este artículo. Un artículo que salía en la sección de internacional, pero habría sido mucho más honesto si hubiera salido en la sección de opinión. Por ejemplo, algo de periodismo básico, que es las dos versiones de una historia, no salían. No había una sola versión israelí, o sea, no había una voz israelí, no había nada que explicara lo que pasaba. Hablaban de apartheid. Obviamente Israel no tiene ni lo más mínimo que ver con apartheid, pero cualquier cosa que pudiera relacionar o que pudiera indagar en lo que es la complejidad del conflicto no existía. No hay ninguna complejidad. Eran simplemente acusaciones, muy graves acusaciones, se hablaba de limpieza étnica incluso, pero como no se escuchaba la voz israelí, pues se daba eso como válido, ¿no? Hemos publicado un artículo en Revista Medio Oriente donde hemos sacado algunos de los temas. No hemos hecho... Era muy largo el artículo. Uno de nuestros problemas, y esto ya casi es para hacer más reflexión acerca de cómo se trabaja, uno de nuestros problemas es que a veces cuando nos tenemos que poner a analizar un artículo son demasiados puntos, entonces terminamos siendo muy aburridos. Entonces hemos decidido... Lo habéis sintetizado, digamos, exacto. Básicamente en unos temas concretos. Exacto. Y una de las cuestiones básicamente prioritarias periodísticas es que todo artículo periodístico necesita presentar las dos versiones de la historia. En este caso solo hay una. La otra no existe. Por otra parte, hablan de Hebrón como un centro de violencia y hablan del atentado que se cometió por un israelí hace muchísimos años, pero no se menciona un solo atentado palestino. No se habla, por ejemplo, de la matanza de Hebrón. Hay que recordar que Hebrón efectivamente es una ciudad con mayoría palestina, pero recordemos, y esto es muy importante, que en 1929 hubo una masacre en Hebrón donde todos los judíos fueron o asesinados o expulsados. Por ello, no hay judíos en Hebrón. Fueron volviendo a raíz, ellos dicen, de la ocupación, a raíz del 69, pero es una ciudad histórica, es el segundo lugar más sagrado del judaísmo. Luego, los medios son muy veloces cuando te hablan cuando hablan de Jerusalén, de la mezquita de Al-Aqsa, te dicen que es el tercer lugar más sagrado del Islam. Jamás te van a mencionar que Hebrón es el segundo lugar más sagrado del Islam. Hablan de algo que es que hablan de zonas que están prohibidas para el acceso para los palestinos. Hablan específicamente de una ciudad, de una calle, la calle de los Mártires. Pero en ningún momento te hablan de las zonas que están prohibidas para los israelíes y para los judíos. Es decir, sabemos que hay zonas en las que los palestinos no pueden entrar, una calle en concreto. Ahora, no nos explican que los israelíes no pueden entrar en el 98% de Hebrón. O sea, sabemos que los palestinos no pueden entrar en una calle, pero no sabemos que los israelíes y los judíos no pueden entrar en el 98% de la ciudad. Esto no tiene lugar. El artículo
tiene errores, por ejemplo, el famoso, ya el consabido, lo hemos hablado aquí muchas ocasiones, la famosa ley internacional a la que recurren los periodistas cuando no les gusta la ocupación, dicen la ocupación es ilegal según la ley internacional. Esto no es cierto. Lo han corregido varios medios ya y somos muy insistentes. No existe una ley internacional. No hay una ley internacional que diga que los asentamientos son ilegales o la ocupación es ilegal, etc. Según todos los acuerdos firmados, y los acuerdos firmados entre las partes, básicamente Oslo, cuestiones de la ONU, etc., se llegará a un acuerdo. O sea, las fronteras definitivas se van a acordar en función de los acuerdos entre las partes. Entonces son las partes quienes deben sentarse y decir esto es tuyo y esto es mío. Hasta ese momento, hasta que esas partes no lo hagan, no hay una definición específica de qué es de quién. Los periodistas creen que sí, suelen hablarte de unas supuestas fronteras del 67. No hay fronteras, hay una línea divisoria que es una línea de armisticio, es decir, había una guerra, se frenó en ese momento, pero no son fronteras. Luego eso nos sirve para definir qué es de quién. Y esto es la única, digamos, a nivel de derecho internacional, es lo único que realmente se contempla. Hay debate, y es cierto, hay juristas que dicen que es ilegal, pero la mayoría de los juristas te van a decir que no es ilegal. Y entonces, ese debate, aunque hubiera un debate real, los periodistas no son quienes para decidir qué es legal y qué es ilegal. Entonces, insistimos, según todos los acuerdos, las fronteras se definirán por los propios interesados. Y la legislación internacional apunta básicamente a eso. Hablamos de la 242, de la 338 del Consejo de Seguridad de la ONU, los acuerdos de Oslo, etc. Habla también la autora en un momento dado de que las autoridades israelíes han expulsado a decenas de miles de palestinos de la Ciudad Vieja. Datos, de dónde salen, cuál es la fuente, en qué se basa, no hay una explicación. Es algo que se dice así, es como una especie de... ¿Se puede decir que es todo un poco atemporal o no lo sé? Falta de concreción? Falta de concreción, no sé a qué se refiere, teniendo en cuenta que está haciendo un artículo que es pura agenda ideológica, no sé hasta qué punto es creíble. Sería bueno que dijera según quién estas expulsiones han tenido lugar o se han realizado. También dice que, y esta es fantástica, porque habla de 1 kilómetro cuadrado del viejo Hebrón, hay más de 100 checkpoints militares israelíes, dice un palestino. 100 checkpoints en 1 kilómetro. Es absolutamente rocambolesco prácticamente, es un disparate de cifra. Ella dice, lo dice un palestino, pero bueno, ¿qué más da que lo diga un palestino? No quiere decir que sea cierto. Como si yo entrevisto a alguien aquí, un español dice que los marcianos llegaron a Cuenca. Bueno, no lo hace real. Sí, es una fuente que al fin y al cabo, exacto, no por ser palestina, pueda ser más cierta, ¿no? O te puedes ir a la OCHA, te puedes ir a un montón de otros organismos, a B'Tselem, etcétera. Leía que hablan de unos 27 checkpoints, o sea... Sí, digo que no pueda ser más cierta, no más que nada, porque físicamente, digamos... Bueno, básicamente sí. Es imposible, ¿no? Mira, básicamente es cierto, en 1 kilómetro 100 checkpoints es un tanto complicado. Pero bueno, lo dice un palestino, entonces se hacen eco de eso, igual que dice en algún momento que hay una limpieza étnica. Lo pone entre comillas. No sé muy bien por qué lo pone entre comillas, porque una vez que lo pone sin contexto es como que lo está poniendo y lo está sosteniendo. Yo quiero decir en primer lugar que limpieza étnica es una terminología muy fuerte. Es una acusación gravísima que tienes que basarla en datos. No es algo que vale decirlo así, entre comillas, me hago eco de algo. Y sobre todo es algo que no tiene ninguna, no se sostiene si miras las cifras realmente de la demografía palestina. Es decir, el crecimiento de la población palestina es algo que está claro, lo dicen las propias organizaciones palestinas. De hecho, investigando veíamos que se prevé que en el año que viene la población palestina aumente más que la judía en Cisjordania. Y este análisis que hacéis de Revista de Medio Oriente sobre esta noticia en concreto, a 2 páginas, como decíais, ¿qué habéis podido, o qué es lo que pensáis? ¿Por qué en este momento internacional 2 páginas?
es difícil porque uno empieza a pensar, es decir, la autora hemos analizado varios artículos de la autora. Por ejemplo, hizo hace unos años un especial sobre Gaza. Creo que fueron, ahora mismo no tengo los datos aquí, pero creo que fueron 3, 4, 5 artículos donde no salía una sola vez la palabra Hamás, que es quien gobierna en Gaza. Da la impresión de que es una agenda política, básicamente. Pensamos que hay algo más, probablemente Breaking the Silence, que es una organización israelí, que es una organización israelí que supuestamente quiere denunciar dentro de Israel los abusos del ejército. Sin embargo, lo que hace es que se va fuera de Israel a ganar dinero y a hacer las denuncias afuera, con lo cual es bastante sospechoso, aparte que todas sus denuncias se basan en declaraciones anónimos, testimonios anónimos, con lo cual es muy difícil corroborar la información, pero bueno, esto es un tema aparte. Hace, creo que fueron 2 semanas, que también el diario El País publicaba algo respecto a Hebrón, con lo cual entendemos que hay algo dentro de la agenda anti-israelí que se mueve ahora mismo por ahí, que probablemente contactan con periodistas y los llevan y les muestran. Pero independientemente de eso, es muy difícil decir qué hay en el ánimo de la persona cuando escribe sobre eso. Nosotros lo único que podemos decir es hay una falta profesional, hay un mal periodismo detrás. ¿Qué es lo que lo motiva? Bueno, pues evidentemente cuando es algo reiterado, como podemos ver en algunos autores, pues sospechamos que hay una cuestión de agenda política, pero no lo podemos garantizar. Digamos que es una impresión que tenemos. Lo que sí podemos decir, y ahí sí que nos podemos basar en hechos concretos, es que hay una falta de rigor profesional muy grave. Y básicamente, como ejemplo, es que es un artículo entero donde no figura la contraparte. Entonces ya eso no es información, eso es un ejercicio de opinión. Y que está muy bien si lo publicas en las páginas de opinión, pero si los publicas en las páginas de Internacional, encima a doble página, etcétera, pues ahí hay un problema. Bueno, pues un problema que parece ser que regresa, ¿no?, a esta sección y a esta revista de Medio Oriente, donde la opinión muchas veces se confunde con la información, y en este caso parece que no resolvemos ese eterno conflicto también que tenemos en los medios. No sé si quieres añadir algo más. No, hoy creo que era un día para este específicamente. Bueno, pues a ver si la semana que viene tenemos algo más. Veremos, alegre. Esperaremos a llegar a entonces. Vamos a recordar a nuestros oyentes que bueno, este artículo y este análisis que habéis hecho sobre el artículo en concreto de Rosa Meneses pueden encontrarlo en Revista de Medio Oriente en la página web revistamo.org, y bueno, en nuestra página web www.radiosefarad.com pueden escuchar tanto este como otros programas que invitamos que escuchen. Y como no, darte las gracias, Masha, por venir hasta aquí. Siempre es un placer estar con vosotros, realmente. Y hasta la próxima. Hasta la semana que viene.